Ahora comienza Coquimbo, Minería y su gente, un programa presentado por Corminco, Consejo Regional Minero de Coquimbo. Conduce Juan Carlos Sáez. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Como todos los días jueves, me encuentro hoy día especialmente feliz por estar con ustedes y por supuesto con mi querido compañero, colega y amigo, don Claudio Canut de Bon. ¿Cómo está, don Claudio? ¿Cómo está, colega? Distinguido colega. Feliz por nos coincidió el programa con el Día Nacional del Minero. Hay que recargarlo de Nacional del Minero, por decreto ley. Me parece, incluso se está discutiendo por ahí un feriado, como si nos faltaran feriados, pero bueno. Exactamente. Lo importante es que hoy día tenemos buenas y sobradas razones para estar contentos. Hemos cumplido un año más. Yo creo que cualquiera que está en una faena minera entiende lo que estoy diciendo. No han sido días y meses fáciles. Ha habido harto paño que cortar. Y ahí estamos, como siempre los mineros, ¿no es cierto?, tirando para adelante y tratando de hacer lo mejor por la región y por el país. Exactamente. Y también tenemos que hacer un poco de historia. El por qué esta celebración del Día del Minero fue pedida por la Asociación Minera de Copiapó. El año 1000. Déjeme, antes que entremos a la historia, porque eso es un punto súper importante. Usted me indica. Déjeme hacer un marco, digamos, donde nos pilla esta semana. ¿ya? En lo internacional las cosas no van exactamente demasiado bien, porque tenemos un nuevo frente de qué preocuparnos. Yo digo preocuparnos porque al final todo lo que pasa en el mundo afecta el consumo de materias primas y nosotros exportamos materias primas. Así es. Así que cuando se abre un frente peligroso, digamos, nosotros tenemos que estar muy atentos y tratar de entender qué va a pasar para adelante. Entonces tenemos ahí un problemita en África, que no es algo que sorprenda, digamos, porque África todavía es un continente que está absolutamente en desarrollo, y con países con democracia, si uno quiere, muy nueva, pero que definitivamente, ¿no es cierto?, aún les queda un tremendo tramo por primero salir del colonialismo al que se vieron obligados por siglos, digamos, de dominación prácticamente, principalmente europea, el esclavismo, ¿no es cierto?, que llevó a muchas naciones a alimentarse de mano de obra de muchos países de África en condiciones muy terribles. Y luego, ¿no es cierto?, vienen los periodos de independencia, pero son independencias recientes en realidad. O sea, todavía hay muchos países que son colonias francesas, queda todavía una relación tremendamente dura, ¿no es cierto?, en países como, por ejemplo, que debieran dar el ejemplo, como Sudáfrica, donde hoy día vemos con mucho temor lo que está pasando, porque los políticos están dando señales de querer volver a reavivar las llamas de las diferencias raciales, del racismo. Entonces, generalmente los políticos malos tienen la mala costumbre también de echarle la culpa a lo más terrible cuando ya no hay nada más a quien culpar. Sudáfrica viene en decadencia hace mucho tiempo. Su democracia, al parecer, no ha funcionado exactamente bien. Mis amigos en Sudáfrica me dan el otro día una estadística de las muertes, de los asesinatos. Solamente este año iban más de 73 o 74 muertes de asesinatos, perdón, no muertes, asesinatos de granjeros, de gente que tiene granjeros blancos en Sudáfrica, y uno ve que el tono del discurso, ¿no es cierto?, del gobierno sudafricano se ha ido endureciendo en esto, y eso
obviamente que es muy malo para la minería. Y después tenemos el problema con la gente en Nigeria, ¿no es cierto?, que definitivamente ha llevado al gobierno francés a intervenir con sus tropas. Entonces, esto va a ser un conflicto, ¿no es cierto?, que si no se maneja, y no lo manejan los africanos, y eso es lo más peligroso, si no lo manejan los africanos y entran otras naciones a intervenir en el conflicto, ¿no es cierto?, porque aquí está separado hoy día y esas naciones que están en pie de batalla son naciones que hoy día están del lado ruso. ¿Ah? Son gente que favorece mucho el gobierno de Putin. Entonces, puede ser muy peligroso. ¿Ya? Es una caldera, digamos, que siempre ha estado ahí, pero que cuando se activa le hace muy mal al mundo porque África es un tremendo y puede terminar con el desarrollo de muchos proyectos y que China iba derecho a una deflación, que es lo contrario de la inflación, ¿no es cierto?, cuando la gente ya no quiere consumir. Y cuando tú tienes a tu primer cliente que dice, mira, ya, ¿sabes qué más? No voy a comprar. Bueno, los que empezamos a sufrir somos nosotros. ¿Eh? Nosotros somos los principales clientes, los principales vendedores de China en términos de metales como el cobre. Y si China deja de comprar cobre, obviamente que eso nos afecta tremendamente. ¿Ya? Puede que no sean las compras en este instante, pero son las compras en el siguiente periodo de 4 o 6 meses, ¿no es cierto?, que se ven más o menos resentidas. Ahora, una cosa buena es que el Politburó, el comité del partido, para que nos entendamos en claro, decidió tomar medidas económicas bastante agudas para poder reavivar la economía, pero no tan agudas como habríamos esperado. Entonces, la buena noticia es que uno puede decir que China se va a recuperar, por lo tanto nuestro principal cliente nos va a seguir comprando cobre, sí, se va a recuperar, pero los precios del cobre que hoy día están que salvan, que guatean, que salvan, se van a mantener en ese nivel, ¿no es cierto? Y lo muy probable que pasemos por instantes bastante jodidos si el precio de repente se pega alguna caída, ¿no es cierto?, como se acostumbran los ciclos del cobre. Para que usted sepa, amigo mío, menos precio significa para nosotros menos impuestos, menos puestos de trabajo, menos lucas que llegan para la región. Así que hay que estar siempre pendientes, ¿no es cierto?, porque ese es nuestro principal ingreso como región de Coquimbo. ¿Ya? Lo bueno sí es que el dólar se pegó una subida, una disparadita, y eso significa que, y no es porque el Banco Central haya movido una aguja, nada, aquí simplemente es porque hubo una quitada de los grandes fondos de inversiones en dólares, ¿no es cierto?, que están viendo la situación que acontece con el dólar en todo el mundo, y sacaron una cantidad muy importante de dólares del país, y eso produjo un desajuste, ¿no es cierto?, que hace que el dólar tire para arriba. Ahora, bueno para nosotros que exportamos cobre, malo cuando tú tienes que comprar máquinas en dólares o tienes que comprar insumos en dólares, ¿no es cierto?, porque todo eso se va encareciendo. Una cosa por otra. Pero al menos, ¿no es cierto?, tenemos este juego donde el cobre está un poquito más abajo, pero el dólar sube y con eso uno puede ir equilibrando más o menos los ingresos, ¿no es cierto?, de las compañías mineras que venden, que exportan en definitiva. Y después, bueno, ese ha sido el frente internacional de batalla, digamos, cómo nos pilla para esta semana, para este Día del Minero. Y en la parte interna, obviamente, que las dos cosas más relevantes, o tres, digamos, son uno, la reforma tributaria, que finalmente sale aprobada y el texto está publicado, ¿no es cierto? Y eso significa que las mineras con más de 50.000 toneladas de producción de cobre fino van a tener que pagar un impuesto especial, y esperamos, ¿no es cierto?, que al menos parte de ese dinero venga de vuelta a
a la región de Coquimbo, en el caso de nosotros, y específicamente a un número de comunas, ¿no es cierto?, que están muy fuertemente relacionadas con nuestra industria minera. Así que por ese lado, ojalá que las cosas vayan resultando. De nuevo, no es bueno, porque cada vez que uno le pone impuestos, ¿no es cierto?, a alguien que está poniendo lucas, no gusta mucho, y si el ambiente afuera está medio peliagudo, como hemos visto, ¿no es cierto?, está medio complejo, menos ganas de invertir te dan. Entonces, eso solo lo vamos a ver en los próximos años, ¿no es cierto?, los resultados. ¿Qué significa en el contexto de la producción de cobre, ¿no es cierto?, que viene en decadencia desde hace muchos años en Chile? ¿Qué significa la aplicación de una reforma tributaria en este momento? Después de eso, todavía en la región tenemos problemas con el PAMA, me parece, don Claudio. No he visto las lucas todavía para la pequeña minería. Desde acá le cursamos una invitación. Le cursamos una invitación muy, muy sentida a la subsecretaria de Minería para que nos venga a acompañar. Y cuando quiera, cualquier jueves de estos, ¿no es cierto?, para que hablemos no tan solo de eso, sino que del futuro de la pequeña minería en la región, que es tremendamente importante, no tan solo como productora de fuentes de trabajo, sino que como parte integrante, ¿no es cierto?, de esta sociedad viva que es Coquimbo, donde nos movemos agricultores, mineros, pescadores, todos como una sola familia, ¿no es cierto?, para tirar para adelante. Así que ese, don Claudio querido, es como mi resumen de dónde estamos y dónde nos pesca el mundo hoy día en el Día del Minero. Y desgraciadamente eso nos afecta porque influye sobre el precio del cobre. Pero también esa inestabilidad ha mantenido alto un poco el precio del oro. Está por los $1.960 la onza, y si la inestabilidad mundial se complica un poco, puede ya estar rozando ya los $2.000 la onza, que solamente en una sola vez se ha alcanzado. Pero sería una indicación de que hay mucha inestabilidad para la producción minera, digamos, y para los mercados también, que van a buscar otros refugios económicos. Y por otro lado, también lo que mencionaba usted de África, siempre en ese continente todos los disturbios raciales, políticos de los gobiernos de allá inciden fuertemente en la minería, sobre todo en la zona de lo que es el Congo. Por el lado, los dos países que antes decíamos nosotros, Zambia y Zaire, el antiguo Congo belga, uno de ellos, no es solamente productor de cobre importante, que integraba uno de los 4 países del mundo hace años atrás, productor de cobre, junto a Chile, Perú, Zambia y Zaire, 2 de América y 2 de el África. Pero el problema ahora es que también va a afectar esa inestabilidad política interna de guerrillas y todas esas cosas en la producción de cobalto que tiene ahí en el antiguo Congo belga, en Zaire creo que es eso, y que es un elemento vital para todos los proyectos de construir baterías junto con el litio. Si se viene una época de escasez de mineral de cobalto, cuyo principal productor es allá África, tienen la suerte de que explotan cobre y el yacimiento trae cobalto. Aquí en Chile explota la gran minería, solamente la gran minería, el cobre, y algunas empresas recuperan el molibdeno cuando se puede comercialmente hacer, que no tenga leyes muy bajas el mineral. Pero nosotros tenemos molibdeno, pero no se usa en batería, se usa solamente en el acero. En cambio, el cobalto, si se persiste con las baterías de litio, tengo entendido que entra dentro también de la fabricación. Si hay escasez mundial, es muy probable que derive la investigación a buscar alternativas de las baterías de litio que incluyen cobalto, y eso nos puede perjudicar con la otra gran esperanza que tenemos todavía en nuestro país de empezar en grande la producción de litio. Así que todo lo que usted ha informado sobre lo que es la expectativa mundial
y también que China en este momento parece que tiene un ligero bajón económico, digamos, nos afecta directamente, así que tenemos que estar pendientes de ello, aunque muchas veces no lo comprendamos mucho. Oiga, mire, no es que parezca que estamos en un bajón económico en Chile, estamos en un bajón económico. Sí, ¿ya? estamos. Que nos ha ido mejor de lo que pensábamos, también es cierto, ¿ya? Porque estas cosas al final a uno le repercuten en el bolsillo, y si uno un índice de inflación de 0,4 y consigue 0,3, eso ya es muy bueno, ¿ya? Entonces, eso significa que la tendencia se va marcando a la baja, ¿no es cierto? Y lo más probable es que el día de mañana el Banco Central ya no tenga que seguir apretando el botón para para subir las tasas de interés, lo que al final relaja el mercado y permite que la señora Juanita pida pedir un crédito en mejores condiciones, o que uno pueda, ¿no es cierto?, comprarse la primera casa. Son cosas que son absolutamente necesarias. Mientras nosotros veamos que el Banco Central está apretando el botón y subiendo la tasa, estamos en problemas. Claro. Cuando deje de subir la tasa, ahí nosotros vamos a decir, bueno, ya salimos de la zona roja ya, y en este momento veamos cómo aleteamos para salir. Exactamente. Y también uno empieza a pensar en todos aquellos proyectos demorados por problemas netamente ideológicos, políticos, como el caso de la minera Dominga, de que ya podrían estar funcionando si hubieran seguido la línea natural que marca el Código de Minería con todos sus pasos, pero si empieza a encontrar obstáculos políticos o exageraciones de la parte ambiental que todavía no aprenden que la principal guardianes de lo que es el medio ambiente son las grandes empresas mineras, para acabar de una vez por todas con ese mito de que la minería contamina, cuando realmente sin minería este país sería mucho más pobre, absolutamente. Entonces, también el proyecto Dominga tiene una producción de cobre importante a nivel regional, y eso significa muchas veces pérdida de impuestos para los gobiernos. Indirectamente todos esos tropiezos terminan repercutiendo en menos disponibilidad de dinero en el Ministerio de Hacienda, en nuestro país, y a la larga menos dinero para todas las obras que se supone que deben ser financiadas por el Estado. ¿No le parece? Absolutamente. El proyecto Dominga ya lo hemos comentado latamente, ¿no? Pero siempre hay un espacio para volver a repetir, porque no depende de nosotros, o sea, depende de todos. Cuando digo nosotros, los mineros, pero la verdad es que esta cuestión depende de la comunidad completa de tomar conciencia. Entonces, usted, amigo, amiga, ¿no es cierto?, que nos está escuchando, busquen la página web lo que se dice malo de Dominga, pero también lo que se dice bueno. Hoy día hay tremenda documentación, ¿no es cierto? No es necesario recurrir al alcalde Liguera, que sabemos que está feliz con el proyecto, pero hay buena documentación, ¿no es cierto?, científica, técnica, de ingeniería, que está a buen nivel, ¿no es cierto?, que está disponible para que uno vaya entendiendo el otro lado de las cosas. El problema es que para la gente es mucho más fácil decir, no, es malo. Bueno, eso es fácil, bueno, eso es cómodo, ¿ya? Pero resulta que eso es igual que los bonos duran mientras esté la plata, pero para que esté la plata, amigo, tiene que llegar ese dinero, ¿no es cierto?, tiene que ser colectado por otro lado, y la única manera, no hay otra, es generando riqueza a través de las nuevas empresas, de la señora que se pone con su puestito de tortillas, ¿no es cierto?, con todo produce mi dinero, y eso es lo que hay que aumentar en Chile, en grande, pequeña y mediana escala, todas partes. Entonces, ahí vamos a ver cómo termina esa parte, pero no nos vayamos del punto principal del día de hoy, porque si no estaríamos cometiendo una falta. ¿Cómo nace el Día del Minero? ¿Qué relación tiene con San Lorenzo, don Claudio? A ver, empezar a hablar del mes de la minería, y aprovecho a hacerle una colita de lo que dijo usted, la cuestión. Los periódicos de hoy día, sobre todo los de circulación nacional de Santiago, traen un suplemento gordo dedicado al Día de la Minería, en la cual salen no solamente algunas empresas mineras, el nuevo papel de en la minería
de las mujeres que están creciendo su participación y también de los proveedores de la minería, que son un tremendo mercado que mantiene y cuyos, digamos, las necesidades que tienen de montones de material de insumo y de servicios las empresas mineras grandes y locales, lo está dando muchas pequeñas mineras. Paraliza una mina y paraliza un montón de una cadena que trae la pobreza a pueblos pequeños. Así que por lo tanto eso es importante considerar que existe el Día Nacional de Minería, que fue instaurado por decreto el año recién 2009. Oiga, Claudio, y perdóneme que le interrumpa, pero realmente usted me pica la guía con algo que yo tengo en la cabeza modelado desde hace algún tiempo, ¿ya? Y una de las formas de mirar el cambio de la minería, entre la minería de antes y la minería de ahora, ¿ya? Hay tres cosas que son tremendamente importantes. La primera es la inclusión, ¿ya? Cuando uno dice, mira, aquí no hay diferencia de género, da lo mismo si usted es mujer o hombre, lo importante, ¿no es cierto?, es que tenga las competencias, e incluso si no las tiene, nosotros se las vamos a dar, pero lo importante es que entre a la cadena del empleo. Y hoy día usted tiene empresas con una gestión asombrosa como Minera Los Pelambres, ¿no es cierto?, que sube una cantidad como de, no me acuerdo, fueron 15 o 16 mujeres, ¿no es cierto?, a manejar los grandes camiones, las grandes máquinas. En Pelambre. CMP, claro, CMP hace lo mismo, ¿no es cierto?, y lo que ahora parece como una medalla, así como una medalla de oro, ¿ah? Comienza a ser cada día más usual. Ya no es ninguna novedad, ¿no es cierto?, que haya una presidenta de una compañía minera o sean miembros del directorio, que ocupen cargos de ingeniería. Entonces, ahí hay una verdadera revolución minera. ¿Por qué? Porque el incluir definitivamente a la mujer, ¿no es cierto?, ha significado un salto adentro de la productividad de las mismas faenas. Yo estoy muy asombrado, digamos, con cómo se empiezan a mostrar ya números, ¿no es cierto?, de qué tan bueno y tan efectivo es justamente llegar a esta nueva productividad, producto, ¿no es cierto?, de cambiar la matriz genérica, la matriz de género adentro de las operaciones mineras. Ya vamos a hablar de eso algún día. Ya. Bueno, el segundo punto, no es que yo le dije que su culpa por haberme dado la pasada. Ya, usted me da después. El segundo punto que también encuentro que es fascinante en esta historia de la evolución de la industria, ¿ya?, es este pensamiento con respecto a los proveedores, ¿ya? Los proveedores dejan de ser un anexo. Y cuando hablo de los proveedores, no, proveedores y contratistas, digamos. Nosotros, los mineros, ¿no es cierto?, vivimos en un mundo que es nuestro corazón, que es la extracción del mineral y el procesamiento. Pero la gente no se imagina que 30, 40% y a veces hasta el 50% de la gente que trabaja con nosotros en diferentes posiciones no son precisamente mineros, sino que vienen, ¿no es cierto?, de este mundo de los contratos y de los proveedores, los contratistas y los proveedores, ¿no es cierto?, que son esenciales para que la cadena funcione. Entonces yo diría que muy importante. Yo creo, y me hizo acordarme de Asoinco, nuestros amigos del gremio que están aquí en Coquimbo, ¿no es cierto?, que son proveedores mayoritariamente de mediana escala, pero que han hecho un trabajo magnífico en los últimos 10 o 15 años, ¿no es cierto?, integrándose a las compañías mineras de la región y entregando lo mejor de ellos mismos. Así que un saludo para ellos, porque creo que están pronto de aniversario también. Entonces, proveedores y contratistas ya no son tratados como algo ajeno, sino que son parte integral del core business del negocio minero. Eso lo reconoció el Consejo Minero hace algunos años atrás y ha ido permeando hacia toda la minería nacional. Y lo tercero, y por último ahí termino, Claudio, y me perdona, no, está bien, está simplemente bien. El reconocimiento que en el interior de las faenas mineras es tan importante el operador de la máquina de scoop o la perforadora, ¿ya?, como el contador que está haciendo las cuentas, o el jefe de recursos humanos,
o el abogado, ¿no es cierto?, o el biólogo que nos está ayudando. En definitiva, hemos ido cambiando, ¿no es cierto?, el modo de ver cómo se estructura la industria y hoy día es muchísimo más amplio. Entonces, yo creo que son las tres cosas, ¿no es cierto?, que han ido progresando, pero a pasos agigantados: la inclusión de la mujer, ¿no es cierto?, el reconocimiento como parte del negocio a los proveedores y a los contratistas, ¿no es cierto?, y lo tercero, el reconocimiento de que todas las patas, todas aquellas posiciones que están en el backup, ayudándonos a que la operación funcione, son también parte de la industria y son tan mineros, ¿no es cierto?, como la persona que está manejando el escupo o la perforadora. Así que mi saludo va, pero de todas maneras y muy cariñosamente, ¿no es cierto?, a nuestros amigos contratistas, que hay muchos, a nuestros amigos proveedores de bolas de molino, de explosivos, you name it, como dicen los gringos. Un saludo a todas las mujeres integradas recientemente, ¿no es cierto?, a las faenas mineras. Y un saludo a todos nuestros amigos contadores, abogados, asistentes sociales, ingenieros comerciales, todos aquellos, ¿no es cierto?, que hoy día son los que hacen posible que nosotros le echemos una tonelada más arriba a los barcos que se van para China. Ahora sí, todo suyo. Ahora sí, la guatio. Entre los últimos que usted mencionó están los abogados especializados en minería, que son harto escasos en el país. Realmente el tema de enseñar el código minería en muchas escuelas de leyes era casi un ramo optativo, siendo que hay un tremendo asunto. Bueno, es importante, y eso es porque ese profesional es la primera persona que el pequeño minero de la pequeña minería, el que empieza a explorar prácticamente los yacimientos pequeñitos que él encontró o que sale a buscar, cuando encuentra algo, porque nuestro código de minería protege al buscador de minas, al cateador, el pequeño minero, que si encuentra algo, el premio es: usted puede hacerse dueño si está en terrenos abiertos y sin cultivo y que no tenga otras propiedades mineras anteriores, por supuesto. Hay que respetar el derecho de otros que anduvieron buscando. Pero el abogado, el primero que le da lo que entrega la ley minera, la seguridad jurídica de un camino legal, no administrativo, legal a través de un tribunal con los pasos de manifestación, la mensura y todas esas cosas que al final la persona puede hacerse dueño. Muchos de ellos no tienen ni casa propia, pero puede hacerse dueño de un pequeño yacimiento que ha encontrado, sin saber si va a ser pequeño, pero le va a dar de comer toda la vida, mientras los precios del cobre estén buenos, por supuesto, o sea bastante más crecedor ese pequeño yacimiento y de a poco se vaya revelando como una mina que puede pasar a categorías superiores o ser parte de otro sector geológico interesante que va de alguna manera creciendo. Así que también el pequeño minero es el que empezó con la tradición minera en esta zona, porque justamente es el que busca mina. Y curiosamente la tradición minera yo la vine a encontrar cuando, por esos azares de la vida, me tocó como ingeniero de la Empresa Nacional de Minería, en que atendía las solicitudes de crédito de los pequeños mineros, y yo me dediqué toda la vida al trabajo de la pequeña minería a través de la Empresa Nacional de Minería y después en forma particular a conocer mucho más sobre la pequeña minería, porque da mucha sorpresa. De ahí salen muchos de los yacimientos grandes que tenemos ahora. Esos pequeños mineros en la zona de Combarbalá, por allá por los años 1976, 78, me encontré que existía la festividad y el día de San Lorenzo, que era el día del minero. Todavía no teníamos el Día Nacional del Minero. Y realmente, así como en Copiapó, lo único que se habla es de minería, sobre todo en Tierra Amarilla. Acá en la zona más minera de la zona, que son Andacollo, Punitaqui, Combarbalá y Yapel, realmente los pequeños mineros mantenían esa tradición. Y conversando con ellos,
cuando estuve viviendo 3 años en Combarbalá, me encontré que para ese día muchos de ellos pedían permiso para salir a catear el cerro para ver si encontraban su propia mina. Y después con el tiempo también encontré la otra tradición de que era que ese día no se hacen tronaduras dentro de la mina. Porque Mire usted. no es conveniente, por respeto, por seguridad, no hay que hacer cosas que traigan mala suerte y se enoje San Lorenzo, pero por ahí, cuando uno bajaba por las escaleras de los trabajos a Pirquín, a veces escaleras de patilla, un solo palo de eucalipto con cortecito, o la escalerita de palitos pero bien firme, Espina de pescado. amarradita con alambre, claro, uno encontraba de repente, comenzando la bajada, en un hueco de la roca, detrás de una roca, la imagen de San Lorenzo. Por ahí, en una estampita. Por ahí fue saliendo, y como recién había indicado, recién por allá por 1984, Copiapó, zona minera por excelencia, la Asociación Minera de Copiapó pidió que se reconociera que existía el Día del Minero, porque según la tradición que existe aquí en la zona, era el Día de los Mineros. Y por lo tanto, o sea que la tradición de asociar a San Lorenzo con la minería partió acá en la región de Coquimbo. Claro, pero había partido de acá desde mucho antes hacia otros lados, de más ¿Por al qué norte. partió acá? ¿Cuál es el fenómeno que liga a los mineros con San Lorenzo? Claro, pero que en la gran minería también se hablaba de San Lorenzo. Cuando partió la gran minería a comienzos del siglo XX, porque la gran cantidad de personas que trabajan minería, que no le tienen miedo a echar un túnel negro, oscuro, realmente, han trabajado todos los días adentro, así que ya están habituados, tienen el sentimiento de saber cuidarse dentro de la mina. Por lo tanto, eran muy indicados para empezar a trabajar en la gran minería, y cuando fueron a ofrecer sus servicios a la gran minería, Chuquicamata y otras partes, realmente el culto de ese día de San Lorenzo se extendió a los grandes mineros del norte. Pero el año 1984, la Asociación Minera de Copiapó, centro minero por excelencia, la Asociación Minera la solicitó, y por un decreto se dijo va a ser el Día del Minero. Pero recién el año 2008, 2009, por aquí tengo la fecha, el año 2009, la ley 20.363, se declaró Día Nacional, ahí le agregaron la palabra nacional del minero para celebrarse. Y bien que lo hemos celebrado, realmente se hace poco el vino de la cosecha muchas veces en estos días. Pero el hecho está... Oiga, pero ¿por qué San Lorenzo y no Santa Bárbara? No, nunca he entendido eso yo. A ver, yo tampoco, porque yo he estudiado bastante. Por ahí tengo un libro, no lo traje ahora por no traer 2 libros, pero realmente la personalidad del pequeño minero y sus aficiones a la fiesta, sus reuniones en las antiguas placillas, pequeños lugares donde se reunían cuando bajaban de los distintos pueblos chicos, se llamaban las placillas mineras. Era una zona de diversión. Y realmente ahí los pequeños mineros se transmitían unos a otros los conocimientos. Pero desde esa época, viene desde la colonia de los años 1750, 800, realmente las fiestas de santos de los que tenía la Iglesia Católica, y algunos investigadores de historia la han publicado en algunos libros, uno de historiador de nombre Milton, estaba todo listado: San Pedro, los pescadores, San Isidro, santo de allá, santo de acá, incluso Santa Bárbara estaba, pero estaba Santa Bárbara nomás ahí en el central de la Iglesia Católica, pero nada más que como protección de una posible muerte súbita
accidental o un ataque que le dé a alguien, una protección en ese sentido, pero no como santa de la minería. No. Entonces, realmente para mí, de todas las investigaciones que hicimos, y no solo yo lo compartí esta inquietud con varios investigadores, Fernando Moraga y otras personas más, realmente no tenemos claro qué orden religiosa que llegó por estos lados y se dio cuenta que no había un santo minero, los agricultores tenían uno, los pescadores tenían otro con San Pedro, y parece que estudiando la vida de los santos, sobre todo en esos libros que describen las vidas de los santos día por día, esos libros se llaman la hagiografía, agio, con H. Y describe la vida de los santos, y no solo el día tiene un santo, tiene como 20 santos menores, todos los días del santoral católico. Entre esos santos eligieron por la historia propia de San Lorenzo, nacido en España, por allá por el año 2008, y por allá por el año 2038, por ahí, 2058, él estaba en Roma, de España, se había trasladado a Roma, y en esa época era la época de la persecución de los emperadores romanos que iban pasando muy rápido, uno de nombre Valeriano, y había persecución, así que realmente no eran bien recibidos, bien permitidos los católicos. Y corrían muchas leyendas alrededor de ellos. Y una de ellas era que de repente a alguien se le ocurrió decir, si tienen mucho dinero guardado, mucha guarda. ¿Por qué? Porque siempre andan recolectando, y realmente recolectaban dinero, porque realmente la mayor parte del dinero se iba a las necesidades de las viudas, de los huérfanos, de la gente de edad mayor que no tenía trabajo, podía estar enferma, inválida. Y se hablaba de los bienes de la iglesia, cuando la iglesia prácticamente vivía perseguida, no tenía bienes, tenía que andar escondida, pero los rumores de que andaban consiguiendo siempre algo de plata, dinero, monedas. En una de las persecuciones llamaron a San Lorenzo, ya que no pudieron agarrar al Papa Sixto III en esa época, y le dijeron que entregara todo lo que tuviera recolectado en dinero. Las leyendas actuales nuestras de ahora en estos días hablan de las riquezas de la iglesia. Si no había riqueza en ese tiempo, la iglesia era una población perseguida que andaba oculta. Así que cuando muchos recolectarían monedas para comprar alimentos para los más necesitados. Y los más necesitados eran la gente más pobre. Así que cuando San Lorenzo informó y llegó con toda la gente diciéndole, la riqueza de esta no es una riqueza terrena de monedas, sino que es una riqueza de amor hacia los más débiles, los más pobres, los más necesitados. Ese es un símbolo. La riqueza son las personas más necesitadas, los pobres, como decía Alberto Hurtado. No le gustó mucho, por supuesto, a los jerarcas de esa época. Y si no hablaban mucho, los torturaban. Lo torturaron a la parrilla, lo mataron con eso y se transformó prácticamente en uno de los primeros mártires de la Iglesia Católica, más connotado, y que justamente en las pinturas de la Capilla Sixtina allá en el Vaticano, en Italia, dan la categoría San Pedro, San Pablo, y un poquito más abajo, dibujado con la parrilla parece escalera de minero, está San Lorenzo. Digamos, era muy importante, todo el mundo se acuerda de San Pedro, San Pablo, pero el que sigue es San Lorenzo. Así que, de alguna manera, crearon ese simbolismo, le dijeron, usted puede encomendarse a San Lorenzo, por allá por la zona central de la región de Coquimbo, donde nació la tradición que se extendió a todo Chile. Así que eso es algo importante y que no deja de ser. En Europa, los mineros tienen una santa, que es de la misma época de las persecuciones y que se llama Santa Bárbara. Y, claro, y la imagen de ella y la estatua de ella está
en todas las universidades mineras, en todo pueblo minero hay una capilla o una iglesia importante en la cual está la imagen de Santa Bárbara, y los mineros le llevan de regalo las mejores muestras de minerales que tienen en su mina, y se la colocan pidiendo protección a los pies. Así que suele estar a los pies de la estatua de Santa Bárbara, de su imagen maciza, ahí está rodeada de minerales. Y así yo lo vi en la ciudad minera de Clausthal, en una gira que hicimos con algunos profesores de la Universidad La Serena, Australia, y de ahí saltamos a Alemania, y de Alemania ahí fuimos a visitar la escuela de minas de Clausthal, que junto con la escuela de Freiberg, dos pequeñas ciudades mineras, no tan pequeñas ahora, de Alemania, son ciudades que tienen minería desde por lo menos 1000 años atrás. Y todavía hay minas que se pueden visitar allá, y la imagen de San Lorenzo está por todos los lados. Así que es bastante curioso que San Lorenzo sea único, propio de acá de Chile. Históricamente San Lorenzo es conocido porque un rey de España hizo construir el Palacio del Escorial, no me acuerdo el nombre del rey, en forma de parrilla. Una parrilla que parece escalera realmente, no como las parrillas nuestras, que en este día deben estar muy ocupadas las parrillas, pero es bastante conocido por otros asuntos, alguna batalla que algún rey ganó en ese día. Bueno, en homenaje a San Lorenzo hizo construir toda la plantilla de su palacio en forma de una parrilla. Pero no hay ninguna alusión en España de minería que uno pudiera haber pensado. Es una veneración de San Lorenzo dentro de la tradición cristiana que pudo haber llegado de España con los españoles. No, realmente fue bastante curioso. Así que por lo tanto es un santo bastante pobre, y el simbolismo que encontró alguien en la historia de la muerte de San Lorenzo, de que no tenía riquezas a pesar que le decían que las tenían, y que su riqueza era el pueblo de las personas necesitadas, viudas, huérfanos, ancianos, gente mayor enferma. Eso era prácticamente la riqueza, las personas con necesidad. Así que de ahí partió San Lorenzo y se extendió acá en esta zona a todo Chile minero, cosa que hoy día lo estamos celebrando. Otra cosa, la minería también tiene muchos admiradores extranjeros. He estado viendo algunos libros argentinos, y los argentinos dicen: tenemos 400 años de minería también y de tradición minera. Y no me extraña, porque muchas ciudades del otro lado de Argentina fueron fundadas, La Rioja por ejemplo, porque en la zona había minería, y lo nombra claramente el decreto de fundación. Y uno de los grandes admiradores de los mineros chilenos, tanto de los cateadores como de los pirquineros, fue ese famoso exiliado aquí en Chile desde Argentina, que tuvo que escapar de allá si no lo mataban, por allá por los años 1830, 1840, Domingo Faustino Sarmiento, que llegó a ser... Domingo Faustino Sarmiento estuvo exiliado 2 veces en Chile. Una vez por ahí en los Andes, tratando de ser profesor, un gran educador, un gran personaje. Volvió a Argentina, se metió en política, le fue peor, tuvo que huir, pasar por la cordillera a Mula, por ahí por la zona de Ovalle, por el paso que está muy de moda hoy día nuevamente, seguramente el Portillo por esos lados, y se fue a vivir a Santiago, pero la primera vez estuvo viviendo en Copiapó exiliado, se fue a buscar trabajos allá. Y como era un profesor, sabía escribir bien, sabía sumar, restar, todo lo demás. Luego lo colocaron como administrador de la mina para controlar todo lo que era cuentas.
Y él, como muy observador, Domingo Faustino Sarmiento, pequeño minero, observó todo el desarrollo de lo que fue la mina Chañarcillo, la esencia del pequeño minero allá en la zona norte, en Copiapó, cuando se descubrió esa enorme riqueza de minas de plata. En 50 kilómetros al sur de Copiapó está Chañarcillo, 1832, por un pequeño arriero, que por un tiempo duró como minero, pero demasiada plata, cuando mensuró la mina con un socio, demasiado dinero, le aparecieron mucha parentela y demasiados amigos. Así que la gastaba muy luego. Bueno, es lo que suele suceder por estos lados también, ¿no? Por todos lados, oiga. Es otra historia que conocer. Entre tanto, Domingo Faustino Sarmiento publicó todo lo que observó en la minería pequeña de la zona del norte. Y lo publicaba en el diario El Mercurio de Valparaíso, que por 1840 ya estaba fundado. El principal diario de la zona, que todavía sigue fundando. Y se fueron amontonando toda la semana, cada 2 semanas, un artículo de Domingo Faustino Sarmiento describiendo la mina pequeña, los cateadores, los buscadores de mina, pero lo importante, algo que muchos políticos de hoy día debieran leerse a Faustino Sarmiento, hablaba muy bien de la minería como creadora de riqueza y de trabajo y que llevaba la civilización a los pueblos más pequeños, porque veía él cómo creció mucho más Copiapó, de ser una pequeña ciudad abandonada en el norte de Chile, ni conocida por la gente política de Santiago en esa época. Por lo tanto, él hablaba en forma muy encomiástica, muy halagadora. La minería da trabajo, le permite. Y tiene una frase muy famosa que yo la utilicé para encabezar un prólogo, un diario. Decía él: las minas son la poesía del pobre. Domingo Faustino Sarmiento, una persona que llegó a presidente de Argentina e imitando a Chile en su adelanto de enseñanza minera, él inició y fundó las primeras escuelas de mina allá en San Juan, imitando lo que él vio aquí en Copiapó y en La Serena, en esa época, que ya existían pequeñitas escuelas de ese asunto. Y aquí en Serena teníamos a Domeico iniciando la enseñanza de minería. Todavía no había escuela. Domeico enseñaba ramos de minería en el liceo. El liceo venía a ser casi una escuela técnico-humanística. Entonces, las minas son la poesía del pobre, Domingo Faustino Sarmiento. Y él realmente escribió en forma muy profusa de eso. Y hace poco, más de 4 años, como se llama, un investigador y publicador de libros acá, editor de libros, esa es la palabra correcta, de La Serena, Arturo Volantines, la librería que tiene en La Recoba, Macondo. Él recopiló todo eso, ya que está publicado dentro a través del computador, información pública, revisó todos los diarios de los años 1840, 1850, recopiló y publicó un libro que se llama Minas y Cateadores. Y ahí realmente está la visión de Domingo Faustino Sarmiento, argentino, capturado en Chile como estadista minero, no solamente como un observador costumbrista de las costumbres de los mineros, de la habilidad para encontrar, y describe los cerros en forma muy poética, que el cateador era prácticamente la persona que sabía leer las rocas del cerro si tenían o no minerales por los colores, buscaba los panizos, parte de la roca, escarba, exactamente como lo hacen nuestros pequeños mineros actualmente cuando quieren encontrar una mina para él, solo, que le permite el Código Minería chileno, que estuvieron a punto de liquidarlo en el proyecto pasadito que rechazaron, pero
prácticamente querían tirar toda la minería para abajo y quitarle la posibilidad a esos pequeños mineros. También eso de que la minería es importante, una frase minera de una señora minera de Andacollo, muy devota de San Lorenzo. Una vez la dijo en una conferencia en la universidad y yo la copié de inmediato. Dice: Andacollo se alimenta de sus cerros. ¡Qué hermosa frase! La anoté de inmediato. Andacollo se alimenta de sus cerros. Así lo ha hecho. Y Andacollo no solamente se alimenta, dio que alimentar a todos los cesantes de la época de la cesantía, en los años 1930, cuando salió el salitre artificial sintético, paralizaron las salitreras del norte, la crisis económica mundial que había. ¿Y cuál fue la salvación para encontrar trabajo a los mineros que produjeran algo útil? Oro metálico de los lavaderos, justamente como el colega, el oro. Y el oro de los lavaderos, un trabajo fácil, pala, picota, la chaya para lavar, el plato lavador de la tierra para separar el oro más pesado. Y eso durante 10 años fue el alimento de muchos cesantes salitreros en esta zona. Así que cosa. Gabriela Mistral no tuvo, digamos, la oportunidad, creo yo, de conocer más a fondo los mineros, porque ella vivía en el fondo del valle y solamente conocía a los pequeños mineros soñadores, los que soñaban mucho con la minería. Y escribió una vez en una de esos de contrastes de Chile, tenía por ahí, Chile, país de contraste. Y Gabriela Mistral escribe ahí que la tradición, la peor tradición que puede heredar un pueblo, decía, en cada provincia, es para soñar sobre su almohada, que sueña millones en la mina que nunca va a encontrar o que nunca pudo trabajar porque le faltaron todo eso. Pero eso lo dijo entre los años 1910 y 1915, cuando la minería del siglo XIX había declinado mucho en la zona norte y acá de la región de Coquimbo. Y a pesar de que había minería, o hubo minería bastante, ella solamente vio los pequeños mineros particulares que tenían el sueño de encontrar un marido. Le faltaron prácticamente a Gabriela Mistral la oportunidad de haber conocido el gran sueño minero de un pequeño minero de la zona de Huanta, Abel Aguirre Díaz, que fue el que descubrió la mina de oro del Indio, pero trabajando durante mucho tiempo mineral de cobre, y al final con otros pequeños mineros cateando solitariamente en el cerro, encontró el oro del Indio, que se transformó en un gran yacimiento de tamaño mediano. A nivel mundial, el Indio fue pequeña minería, pero para nosotros fue un yacimiento fabuloso de mediana minería. Y es el mejor ejemplo que tenemos nosotros, en el sentido de que dio trabajo a más de 1.000 personas, duró como 20 años, cumplió todas las leyes, cerró oportunamente el yacimiento de acuerdo a las leyes, empleó buena tecnología, cuidó la naturaleza, y siempre estamos soñando nosotros con encontrar otro pequeño yacimiento que pueda crecer. Y esa es la esperanza que mantienen los pequeños mineros. Y en la actualidad los pequeños mineros... No tan solo los pequeños mineros, Claudio, sino que los medianos y los grandes mineros también. Claro. Sí, todo el mundo quiere... Ya, sí, se me está pasando. Estamos ya en el... Estamos en la hora ya. Estamos en la hora. ¿Ya? No quiero terminar sin mandarle un saludo muy afectuoso al senador Matías Walker, que se comunicó con nosotros hoy día en la mañana. Me hacía una reflexión con respecto a su familia. La familia de Matías, los Walker, llegaron a Chile desde Inglaterra y son mineros, pues yo no tenía ni idea. Ya, eso pero comenzaron sus negocios acá, Walker y Walker hermanos,
un Walker que no era relacionado con el otro, pero la compañía se llamó Walker Hermanos y terminaron haciendo los grandes negocios en minería. Así que un saludo, Matías, y a todos los destiladores de la región que también son parte importante de esta cadena virtuosa que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, donde la minería no tan solo produce dólares, sino que produce bienestar. Eso Cuidémosla, Volvemos. amémosla, Hasta la próxima hagamos semana. que funcione, y hasta la próxima semana entonces. Que vamos a seguir celebrando el mes de la minería. ¡Yujú! Hemos presentado Coquimbo, Minería y su gente, un programa presentado por Corminco, Consejo Regional Minero de Coquimbo.